Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. Y pues estamos aquí en un episodio más, en el segundo episodio de esta reiteración de Desestigmatizadamente, o como se le conoce en el pópulo, como Desestigmatizadamente 2.0. Y pues como ya lo saben, este tipo de episodios no se graban pues así como en solitario. Así que está conmigo, engalanando como siempre, este bonito programa, el maestro de Yabu, el profe Edgar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va, cajos? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien, bien, todo en orden y tranquilidad. Ya sabes, pues el trabajo siempre de todos los días y pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, ¿no? Y más que esta semana ya van entrando las personas a clases, ¿no? Y bueno, Sí, sí. sí, ya vamos a volver a esa rara normalidad a medias, ¿no? De estar tomando clases y, bueno, ustedes impartiéndolas, pero pues recibiendo mensajes todos los días, ¿no? De los alumnos, porque no entendieron. Y hablando luego como, así como estuvieron hablando al aire, aunque ya nos hemos ido adaptando, yo creo que ya la mayoría de los compañeros maestros ya se acostumbraron a hablarle a una computadora y de pronto a reconocer si va permeando el tema o no. A veces piensa uno que está más emocionado con el tema como lo están recibiendo los estudiantes, pero bueno, es parte del proceso. Esperemos que cuando regresemos a las presenciales, o que vamos a tener alumnos en las aulas, no sentirnos raros de que nos estén viendo a la cara o estar viéndole la cara a los estudiantes mientras estamos platicando cosas. Pero ¿No? bueno, ya lo veremos. Y que también lo incómodo va a ser que ahora sí vamos a tener que ponernos ropa, ¿no? Para las clases. Ya vamos a tener que... Ya no es nada Sí, más ya tu no van a poder estar camisa. en pijama y Sí. esas cosas. Bueno, que Digo, igual... vamos, porque Que igual la universidad pues se presta mucho, ¿no? También a poder ir en pijama, pero no es lo de siempre. ya, sí. Y del otro lado de esta mesa triangular está el buen Jared ZM. ¿Cómo estás, Jared? ¿Qué onda, mi Benji? No, pues aquí andamos al puro pedo, como debe ser. Y tú también ya vas a volver a clases, ¿no? El Inge. Sí, ya el 31, ahí vamos a andar. Y tú sí vas a volver presencial, ¿no? Pues Eh, hasta ahorita sí, nadie ha dicho nada, entonces sí. qué curioso, ¿no? O sea, porque también he hablado con alguna gente de, de ciertas carreras, de algunas, y se ve muy raro como mucha gente está ya acostumbrada a, pues estamos así online, y también como que ya nos adaptamos tan bien o de cierta manera que lo vimos ya normal, que ya nos da miedo volver a presencial y que no les encanta la idea a muchos también, o sea, más que por los riesgos, ¿no? Que pueda conllevar a este punto de la situación, ¿no? Que estamos viviendo. Más que eso, yo creo Sí, es que ya que hay que estudiar. sí. Digo, pero muchas carreras hasta ahorita me han dicho así como que, o sea, nos movieron de lo que veníamos acostumbrados ya de, no sé, 15 años estudiando en presencial, nos movieron a estudiar ya 2 años enteros en virtual y nos adaptamos bien. Y luego nos van a volver a aventar al ruedo. Y creo que también tiene mucho que ver ahí con... Nos vamos a sentir como las personas de primer semestre otra vez. Es No, que ahora sí hay que estudiar para los exámenes. sí, ese es el problema. Ese es el problema, creo yo, más grande. Pero bueno, ya iremos viendo, ¿no? Cómo va surgiendo esta situación. Digo, nosotros por lo pronto vamos a seguir pues grabando nuestros bonitos podcasts y pues echándole aquí todas las ganas. Así, Acuérdense que soy parte del gremio magisterial, así que si están ustedes diciendo que no están estudiando para los exámenes, sus maestros lo van a saber. y que aparte, Era bait, bro, era bait. sí, 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 no, es que le echamos muchas ganas, pero Ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer. sí, es un ejemplo de lo... No se crea, muchachos. Estamos viendo aquí que... No, es que también digo, no sé la raza que nos escuche, pero, por ejemplo, yo vi Naruto, ¿no? Entonces,
Uno de los exámenes tuning, en los exámenes tuning, el examen escrito se trata de tus habilidades para poder copiar. Y también tiene mucho que ver eso, porque lo platicábamos y lo discutíamos hace unos meses, que qué tan malo es que copies o que saques tus apuntes si en realidad no estás aprendiendo, o qué tan importante o no, o perjudicial puede ser que te aprendas todo de memoria para el examen y después de eso dejes de aplicarlo o se te olvide. Entonces también ahí yo noto cierta dualidad, ¿no? Sí, y hablando también así, en buen plan, eso de los exámenes, lo mejor es que tienda a cambiar. Ya nos hemos dado cuenta, ya tenemos muchas muestras de que un examen no representa por sí mismo, por muchas cosas, pero no representa lo que el alumno aprendió, ¿vale? Es una medida que tenemos y pues esa es la que nos tenemos que ajustar al sistema. Pero la verdad es que yo he tenido estudiantes en los que bien sacan un 70 en el examen, pero luego al momento de aplicar las cosas que aprendieron o que ya uno se los encuentra como profesionistas en otro contexto atendiendo niños y demás, uno se da cuenta que son muy buenos. Y entonces dice, bueno, pues, dice uno, bueno, ¿qué tanto fue de lo que aprendió allá? Y aquel 70 a lo mejor representaba muchas más cosas de las que el examen pudo plasmar. Así que tranquilos también con eso. Yo sé que eh, todos todos nuestros radioescuchas, más bien nuestros, ¿cómo se les dice a los que escuchan podcast? Como tienen a los radioescuchas, en el podcast, ¿cómo se dice? Duda existencial. Pues es que, no sé, como es una palabra anglosajona, no sé, en inglés se les dice podcasters. Ah, ok. También, A todos los igual que, podcasters, vamos a utilizarla ni modo, ¿no? sí, igual que a los que hacen podcast también les dicen Sí, podcasters, es muy raro. ok, bien. Todos están pendientes de siempre aprender más cosas, de siempre aplicar más cosas. Y yo creo que mientras nos mantenemos en eso, vamos a seguir avanzando, ¿eh? Fuera de los exámenes y fuera de lo que así en el mundillo de los maestros pensamos que implica aprender. Yo creo que cada quien va haciendo su proceso propio para aprender cosas y para hacerse más profesional en lo que hace. Y digo, y que también, digo, estamos yéndonos mucho del tema de hoy, pero está bien, o sea, la verdad, todo suma. En palabras de un doctor con el que tuve la fortuna de toparme en el CNEIP de hace un año, estábamos platicando y dice, bueno, pues es que en el contexto cultural y social hasta, o sea, tienes que tener la idea de que hasta la mierda abona. Y sí, es cierto, o sea, hasta lo que tú creas que es así como que, no, esto es socio nada más, pues no, o sea, en realidad te está aportando algo. Luego, platicando con Jared así en algunas ocasiones, por ejemplo, que a Jared, para todos los que nos escuchan, Jared, por ejemplo, es un gran amante de la historia también. ¿O no, Jared? Ujú, sí, señor. Y también es muy fan de estar aprendiendo, no sé, cuestiones de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera o de incluso tácticas de guerra de... El otro día estuvimos platicando y discutiendo un poco ¿recuerdas de qué? De la Falange... Sí, la Falange... ¿Contra qué? ¿Contra Sí, qué? ¿Contra qué sí, grupo fue? era qué formación militar era mejor, si la formación de Falange Mágica o la Legión Romana pre-imperio en Manípulos. Sí, y pensamos a lo mejor, o sea, ¿esto de qué nos sirve ahorita? Pues a lo mejor de nada, pero ahorita, o sea, pero ¿qué tal si en un futuro es una pregunta de vida o muerte, ¿sabes? Así que sigan escuchándonos, activen las notificaciones, la campanita aquí en YouTube, en Spotify denle corazoncito y ahí ajusten las notificaciones para que se les avise cuando salen episodios nuevos. Próximamente un episodio cool hablando de tácticas militares, Ahí para que estén atentos también y atentas todos ustedes. Pero, pues sin más preámbulo, ya que hemos aquí roto el hielo debidamente, ¿qué les parece si nos introducimos de lleno al tema que nos compete el día de hoy? Que pues es un tema bastante importante. Los que ya son, no quiero decir viejos en el canal, pero sí antiguos en el canal,
pues sabrán qué episodio es, digo, ya que vamos en el mismo orden que la primera temporada, solamente que esta temporada es más, como, ¿cómo decirlo? Más tumbaburros, más información digerible, menos datos técnicos, menos cosas tan complicadas, ¿ok? Así que pues el tema del día de hoy es el trastorno general, ¿no? El trastorno depresivo o depresión como se le conoce comúnmente. El, el trastorno depresivo, ¿no? La depresión, pues es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y cierta pérdida de interés en realizar diferentes actividades, ¿no? Se le denomina comúnmente también como trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Este afecta los sentimientos, pensamientos y comportamientos de una persona y puede causar alguna cierta variedad, perdón, de problemas físicos y emocionales. Es posible que haya dificultades para realizar actividades cotidianas y que a veces sienta que no vale la pena vivir o levantarse de la cama o salir de la casa o cosas así. Más que solamente un sentimiento de tristeza, la depresión no es una... Vaya, ¿cómo decirlo? No es nada más la sensación, no es nada más estar triste. Y tampoco debe verse como una debilidad, ya que al igual que de cualquier trastorno, pues y cualquier trastorno y cualquier enfermedad y cualquier condición, no puedes esperar una recuperación de la noche a la mañana, o sea, de manera sencilla, ¿no? O sea, es como todo, por plazos, por cierto tratamiento, por ciertas acciones, ciertas conductas diferentes que vamos realizando para llegar a vencer, ¿no? Cada situación. La depresión también puede requerir un tratamiento a largo plazo, dependiendo, obviamente, como lo hemos hablado, de la severidad, ¿no? De qué tan severo es el problema, la afección y qué tanto daña o perjudica pues la calidad de vida, ¿no? Cuando ya te afecta, ya empieza a ser un problema, ¿ok? Y bueno, pues las personas que sufren este trastorno, que tienen esta condición, pues se trata básicamente con medicamentos, psicoterapia y regularmente, o como es recomendado, siempre con ambos, ¿ok? Sabemos que la tristeza, bueno, pues es una emoción, ¿no? Y no es una emoción, no puede ser ni positiva ni negativa. Todas son importantes para el desarrollo de la persona, de su mentalidad, de su personalidad, de su emocionalidad, de todo esto, ¿no? La depresión, eh, es que, ¿cómo podemos llamarla, no? Pues enfermedad, vamos a tratarla así de momento. Es una enfermedad, una condición que afecta a cualquier persona sin distinguir edad, raza, género, posición social, cultural, nivel educativo. Y bueno, también se han hecho investigaciones a través del tiempo, a través de la historia, ¿no? Que hay ciertos factores que pueden ser genéticos, biológicos, ambientales, incluso pues geográficos, ¿no? Que hablan de la depresión. Digo, no sé en este punto de la historia cómo estemos con esos estudios, por ejemplo, que hablaban, no recuerdo bien el nombre, pero no sé si recuerde aquí el profe, el maestro Edgar, de quién, que un autor, ¿no? Que señalaba mucho que los brasileños, por ejemplo, son más felices, ¿no? Porque les da más el sol que los groenlandeses, no sé. Sí, es del grupo de teorías sobre la depresión que van en torno incluso hasta de que el color, incluso que el clima influye en el estado anímico de las personas. Y sí, que al final un mayor movimiento de moléculas que daría el calor, ¿vale? Harían que las personas sintieran menos, o sea, sintieran menos tuvieran menos la sensación esta de tener que estar protegiéndose, cuidándose, cosa que normalmente haces con el frío, ¿no? Sí, sí, sí.
y que no deja de ser una cuestión biológica totalmente, porque, pues sí, igual, o sea, esto lo podemos observar en cualquier persona que cuando hace calor o así, pues estás todo el día como que desesperado, ¿no? No puedes estar quieto tanto tiempo a lo mejor por la sensación de calor, pero en tiempo de frío, cuando hace frío o está lloviendo o así, dices, ah, qué gusto, no voy a hacer nada en todo el día, vamos a acostarnos, a tomar café y a, no sé, a comer pan. ¿Por qué? Porque pues también es una cuestión pues biológica, ¿no? O sea, hablando ya un poco ahí de la evolución, ¿no? De... Los días nublados también suelen ser en un día nublado, la mayor parte de las personas van a puntuar menos su sensación de felicidad o de bienestar. En los días nublados tienden a puntuarlo un poco más bajo. Eso luego es interesante también verlo, ¿no? Y pareciera que en eso se involucra incluso el tono, el color, el fondo que tienen las cosas. Y que esto, por ejemplo, donde yo más lo recuerdo así es que cuando presentamos un examen bueno, o sea, un examen, unas pruebas de vocacional, era, pues, vente lo más neutral posible, o sea, no comas luego antes de venirte, no comas tampoco muy temprano, o sea, que llegues sin hambre, sin sed, sin sueños, sin nada y que todo el ambiente esté como que súper tranquilo y que nada te distraiga y que no haga frío ni calor, o sea, que esté a 22 grados, ¿no? Es la temperatura a la que deben estar los trabajos y así para que la gente no se duerma, pero que tampoco les dé sueño. O sea, muy susceptibles, ¿no? Que no se duerma y que tampoco estén muy acalorados. Digo, porque... Sí, las mejores condiciones para presentar o sea, para que un organismo pueda funcionar, sí, en efecto, en ambiente está entre 21 y 23 grados, es casi siempre lo que se recomienda. ¿Vale? Se supone que a esa temperatura, pues el organismo haría mejores procesos para el gasto de todos los recursos que tiene. Y de hecho, bueno, pues dicen, no sé, cuando van a presentar esas pruebas, la recomendación es para tener lo más estándar posible, ¿no? Imagínate que llega alguien con que llega con eh, por ejemplo, con un dolor de estómago, ¿vale? A presentar un examen en el que tiene que mostrar su habilidad en N número de cosas. Bueno, pues lo más seguro es que nos puntúe más bajo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjate que ahorita lo que dices, y encadenando un poquito con lo que pasa de la depresión, cuando yo hacía la maestría, a nosotros nos mandaban a los pacientes que recién les habían avisado que eran pacientes con esclerosis múltiple y los mandaban a que los revisáramos nosotros para ver funciones cognitivas, memoria, atención y esas cosas. Pero teníamos como regla general que si el paciente empezaba a manifestar un estado de ánimo bajo, incluso por el impacto que le había causado, que le hayan dicho que tiene una enfermedad crónica, que es de tipo degenerativo, que pueden estar hoy bien y pasado mañana o dentro de un año tener problemas para caminar o tener problemas para ver, pues era un impacto importante. Entonces, cuando eso pasaba, nosotros decíamos, las pruebas estas de la memoria, vámonos para el lado, ¿no? ¿Vale? Y entonces teníamos que hacer más una labor de contención, ¿vale? Para ayudar al paciente a pasar ese impacto, ¿no? Y porque afectaba su estado anímico, ¿no? Había algunos que después de de tener la noticia de su enfermedad, sí empezaban con un episodio de tristeza, llanto, apatía. ¿Qué tantos de esos iban a hacer depresión? Pues eso era cuestionable, ¿no? O sea, nosotros decíamos, va, pues es que es el impacto, ¿vale? No podemos decir que eso sea de por sí una depresión, porque también hay que decir, Benjamín, que en la depresión normalmente las personas no ubican un episodio que lo detone. Normalmente no lo ubican, ¿vale? Y eso es más complicado de tratar, Sí, sí, sí. ¿vale? Si uno puede estar triste, por ejemplo, no sé, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de tu mascota o por que tuviste que pasar por algo muy complicado, porque, no sé, N número de cosas que pueden impactar tu ánimo, ¿vale? Las malas que se les ocurren. Pero eso
¿sale? Al ser una situación que luego se puede trabajar y se puede resolver, pues no alcanzará o sea, tendrá seguramente tristeza, llanto, apatía, desesperanza hacia el futuro, anedonia, todas las características de la depresión. Pero como hay una situación como tal, uno le apuesta a que cuando esa situación se resuelva, pues la tristeza, el llanto, la apatía, el estrés postraumático incluso que pueda ser, ¿vale? Tienda a remitirse. Cosa que con las personas con depresión suele no ser así. Sí, en ese caso, por ejemplo, específico, podríamos tener, no sé cómo es el término correcto, ¿va? Pero digámoslo, tratémoslo a lo mejor como un luto, ¿no? O sea, sí tiene muchas características, pero al terminar esta fase, ya podría volver a su día a día, a su vida común, ¿no? Antes de la noticia, antes de estas sensaciones. Sí, el proceso de duelo que Sí, siempre que duelo. es recurrente cuando tenemos alguna pérdida, ¿eh? Y curiosamente también aquí, por ejemplo, hay diferentes tipos de depresión. Los más frecuentes son, por ejemplo, la depresión mayor, que pues, implica síntomas de depresión la mayoría del tiempo, que tienen que durar por lo menos 2 años, ¿no? 2 años, perdón, 2 semanas, para considerar, ¿no? Que es la mayoría del tiempo. Estos síntomas interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar y comer. Como ya lo habíamos mencionado antes, al momento de que empieza a causar una baja, ¿no? Una disminución de la calidad de vida o sí, poder llevar tu día a día normal, de tu normalidad, ya es un problema, ¿no? Un problema que se debe tratar. El segundo tipo más frecuente, por ejemplo, es el trastorno depresivo persistente, que a menudo pues también incluye síntomas de depresión, son a lo mejor menos graves, pero este sí generalmente dura al menos 2 años, o sea, a lo mejor no es tan fuerte la sensación de depresión, no es tan fuerte el síntoma de no querer hacer nada, pero es más prolongado el tiempo. Y eso también es muy importante al momento de trabajar, ¿no? Con estos trastornos, porque para poder saber de qué manera se va a trabajar este tipo de depresión. O sea, cada depresión pues va a tener igual que cualquier trastorno y cualquier enfermedad, tiene su tipo de tratamiento o su tratamiento más eficaz, llamémoslo así. También tenemos algunos otros tipos de depresión, como por ejemplo la depresión perinatal, que es cuando una mujer sufre una depresión mayor durante el embarazo o después del embarazo, digo del parto, perdón, que pues sería aquí entraría la depresión posparto. Tenemos el trastorno afectivo estacional, por ejemplo, que aparece y desaparece con las estaciones del año y por lo general empieza a finales del otoño o a principios del invierno y desaparece en la primavera y el verano. Y justamente cuando estaba leyendo, estaba pensando yo, qué es lo que más se acerca o más podemos encontrar ahí con ese ejemplo que dimos al principio, de que cuando hace sol, pues te dan ganas de ir a la playa, ¿no? De jugar, de salir a la calle, que te dé el sol y todo esto, y cuando hace frío, dices, no quiero hacer nada, voy a taparme hasta arriba y voy a estar solo, ¿no? En posición fetal. Y tenemos también al final, bueno, depresión con síntomas de psicosis, que es una forma grave también de depresión, en la que una persona pues también muestra síntomas de psicosis, que pues tiene creencias falsas, delirios, escucha o ve cosas que otros no pueden ver u oír. Y pues también es importante ahí que los podamos distinguir para poder trabajar fácilmente, ¿no? También las personas que sufren un trastorno bipolar, por ejemplo, pues también sufren cierta depresión. Eso ya lo platicaremos en el episodio de trastorno bipolar. Pero, pues sí, de momento estos son los tipos de depresión que existen y las diferencias, ¿no? Que hay entre ellas. Es también importante, ¿no? La caracterización más que la etiquetación de estos trastornos y situaciones. Sí, conocer los síntomas y conocer también los signos nos va a ayudar mucho, incluso hasta para apoyar y hacer el acompañamiento a familiares, amigos y demás que puedan tener rasgos, ¿sale? En el entendido también, eso yo creo que tenemos que decirlo, que no tenemos, los humanos no tenemos un estado anímico
siempre, o sea, siempre de la misma forma, más bien pareciera que tiene subidas y bajadas dependiendo de un montón de cosas, ¿eh? Entonces, el poder identificar, y yo creo que la clave aquí ya comentaste, Benjamín, el hecho de ver qué tanto impactas en tus actividades de la vida cotidiana, ¿vale? Pero lo mejor es que si notas que en algo te pueda estar afectando, digo, puedas estar a lo mejor en un cuadro depresivo de este tipo intermitente, ¿no? Normalmente en los episodios depresivos, cuando están en un nivel más profundo, digamos, cuando está en sus épocas, en sus partes de fondo, sí pueden tener ideas delirantes, sí pueden tener alucinaciones, sí pueden presentarlas, incluso hasta irritabilidad. Esa es una, fíjate que eso sobre todo en Sí, los niños hay que estar al pendiente porque a veces ellos no van a manifestar una tristeza, sino que lo van a manifestar como una irritabilidad, o sea, se enojan muy fácil, se ponen, incluso algunos pueden pasar como con episodios de angustia generalizada, de ansiedad ante diferentes hechos y demás. Entonces, sí, les digo, el estado anímico pues no es una, no, está no lo tenemos siempre igual. sí, no, no es una Entonces, constante. el reconocer signos y síntomas, yo creo que nos va a ayudar a todos a poner más atención en la salud mental. Sí, y que también, bueno, o sea, por ejemplo, ahí con el ejemplo de los niños, digo, estamos todavía, creo yo, en el boom, ¿no? De que todos los psicólogos escolares, vaya, que trabajan en escuelas, no hablo de todos los psicólogos, ¿verdad? En general, pero que sí me he topado muchos o varios que su trastorno favorito parece ser el TDAH desde hace como 15 años o 20 años. Entonces, también muchos, hay mucho, digo que también no es siempre su culpa porque es un psicólogo para trabajar con 200 niños, pero pues sí, sí es muy raro, ¿no? Que se hagan bien estas pruebas. Lo digo porque ya me he topado muchos casos de eso y es curioso, ¿no? Bueno, y es que lo primero es siempre en cada cuadro, lo primero es sospecharlo. Sí, Y al sospecharlo, yo digo que cosas como el platicar de estos temas y el decir, no, sí, o sea, un niño perfectamente puede tener una depresión, ¿vale? Un niño perfectamente puede tener ansiedad, puede tener fobia social, puede tener N número de cosas, ¿no? Y hay trastornos que bien hay que traerlos a la mesa para platicarlos. Hay condiciones que hay que traerlos a la mesa para platicarlos. Y con eso seguramente muchos de los especialistas y muchos de los que entran en contacto con niños, con adolescentes, con adultos, vayan a encontrar este vayan a encontrar rumbo para llevarlo, ¿no? Porque como en algún tiempo también todo sonaba a que todo se encadenaba hacia el bullying, hacia sí, y entonces sí, vamos, es que son temas que son luego más predominantes, y es cierto, ¿no? El TDAH es predominante. A mí me toca ver un montón de niños que llegan con esa queja, y a veces uno ya escarbándole un poco más encuentra otro montón de sí, cosas, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional y cosas que luego se van pegando unas a las otras y se van empeorando unas a las otras. Reitero y recuerdo que en el cerebro todo tiene que ver con todo, ¿eh? Así que no está despegado ni el estado anímico de las funciones cognitivas como la memoria, la atención, y eso no están desconectados, se pegan unas a las otras. ¿Sí? Cuando uno está en un estado anímico más bajo, va uno a tener peor atención, va uno a tener peor memoria, ¿vale? sí, Entonces, y que nuestro sistema adultocentrista también es mucho de decir, no, pues, ¿qué puede tener ese niño? ¿Qué puede tener el niño si es un niño? O sea, no sabe nada de la vida. Y que sí, dices, sí, sí. oye, pues, oye, pues, porque también te topas ese y esa misma persona dice el comentario de, es que es como un adulto chiquito. Oye, sí, es un adulto chiquito, haz de cuenta, o sea, justo eso es. Sí. Entonces, también ahí creo que
yo creo que deberíamos también, pues abogar, ¿no? Por ese trato, ¿no? Psicológico y clínico que merecen, ¿no? También. O sea, yo creo que al niño, por ejemplo, hablando de este sistema, ¿no? En el que vivimos, al niño lo llevan a atención psicológica o atención de cualquier cosa hasta que da un problema. No cuando el niño se siente mal, porque también es muy difícil para el niño, pues, saber bien cuando se siente mal. O sea, Sí. recordemos, no sé, hablar con pediatras y te dicen, ah, sí, pues es que un bebé, ¿cómo sabes que un bebé se siente mal? Llora, sí, ok, pero también llora para comer y llora para esto y llora para esto y llora para esto. El problema es que el bebé, pues al no tener esa comunicación tan fácil, al no entenderle, pues no puede decirte, ah, sí, me duele aquí ahorita. Incluso un adulto, o sea, le dice, me duele la panza, ok, pero ¿qué te duele? La panza, ok. La panza está compuesta de, tiene músculo, tiene hueso, tiene abdomen, o sea, es una cuestión ahí también como que comunicativa, puedo precisar tal vez ahí. Sí, sí, es que luego, acuérdate también que para que tú le, si bien el enojo, la alegría, la tristeza son del grupo de emociones que consideramos básicas, el nombre que adquieren eh, no lo adquieren en la primera parte, ¿vale? O sea, al principio a los niños sobre todo les resulta complicado luego verbalizar y decir me está pasando tal, siento pocas ganas de hacer cosas, les cuesta más, ¿sale? Y si nos vamos luego también, si nos pasamos a la siguiente etapa, que es de los adolescentes, también es otro boleto, ¿vale? También es otro boleto, Sí, porque el adolescente normalmente empieza a darse cuenta que compone o que está en diversos grupos. Y entonces a veces lo que va a detonar o lo que puede, digamos, empezar a mover el ánimo, tiene que ver incluso con la expectativa que él tenía de la pertenencia a un grupo social. Entonces, sí, el estado de ánimo se mueve por muchas cosas y a veces luego saber si está enmascarado un cuadro depresivo, si está enmascarada una depresión, por ejemplo, en un adolescente, se puede, o sea, podría parecer justificada por algo que pase en su círculo de amigos o en la relación con las personas de su edad, eh, pero luego reconocer bien si se está ante una depresión y no más bien algo situacional, pues sí requiere de que estemos al pendiente, ¿no? De que estemos atentos a cómo está el ánimo de los niños y los adolescentes. sí, porque yo creo que es parte importante de, bueno, número uno del desarrollo, ¿no? De estas ciencias, ¿no? Hablando de ciencias de la salud. Y también número dos, de qué tan, qué tan buena o qué tan mala puede llegar a ser la calidad de vida de no solo de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y de nuestros niños también, o sea, qué tanta importancia se les va dando, ¿no? Y, y gracias a conocer los síntomas y a poder caracterizarlos es que podemos llegar a entendernos bien, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos aquí los síntomas que pues son varios y no se presentan todos juntos o pueden presentarse algunos sí y algunos no, o pueden presentarse de diversas maneras, o sea, pero regularmente aparecen sentimientos de tristeza, ganas de llorar, sentimientos de vacío, desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad, perdón, frustración, eh, pérdida de interés o placer sexual, de pasatiempos, actividades habituales que solían divertir antes o solían ser agradables, presentarse insomnio o producirse a lo mejor la necesidad de dormir más, o sea, cansancio, falta de energía, falta de apetito, bajar de peso o subir de peso o tener más hambre, ansiedad, agitación, inquietud,
Lentitud aquí, por ejemplo, también se menciona lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Eso también es importante aquí tenerlo en cuenta. Sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado, autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, toma de decisiones, pérdida de memoria, eh, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o incluso suicidio. Problemas físicos inexplicables como dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, sin alguna causa, digámoslo así, aparente. Y pues para muchas personas con depresión los síntomas suelen ser lo suficientemente graves como para causar problemas en las actividades cotidianas, en el trabajo, en la escuela, en relaciones sociales, relaciones interpersonales. Y pues algunas personas pueden sentirse infelices o tristes sin saber realmente por qué. Hablando de esto decimos, sí, me siento triste porque es una, ¿cómo digamos? Mm, Si una emoción, digamos, lo general, entonces no es así tan fácil decir, ah, sí, es que estoy deprimido, tengo depresión. No, o sea, siento un sentimiento general de tristeza, me siento triste en general, y eso puede ser algún síntoma de depresión. Y como ya lo mencionaba también aquí el maestro, pues los síntomas en niños y adolescentes son también muy puntuales. Son similares a los que tienen los adultos, pero hay ciertas diferencias también en algunas cosas. O sea, en los niños más pequeños, por ejemplo, los síntomas de depresión pueden consistir, perdón, en tristeza, irrati- irritabilidad, perdón, apego, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela, bajar de peso. En adolescentes, los síntomas pueden comprender igual tristeza, irritabilidad, sentimientos negativos e inutilidad, ira, bajo rendimiento escolar, poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido, eh, sentirse muy sensible, iniciar en el consumo de las drogas de uso recreativo, en el uso de alcohol, comer o dormir mucho, autolesionarse, perder el interés en actividades habituales que antes le causaban placer, buscar aislarse también socialmente, también es un síntoma aquí muy puntual. Y por ejemplo, en adultos mayores, pues la depresión, que también esto es un punto muy importante porque hace rato que estaba investigando y buscando las páginas de las que íbamos a sacar la información de hoy, noté que en ciertos foros, no recuerdo bien, pero en pláticas o así no de gente profesional, pero sí de personas que se dedican a otras cosas, pero hablaban de que la depresión es parte normal del envejecimiento. Y no es así. Y tampoco Están debe... más locos que cabras si dicen eso, ¿eh? Exacto, exacto. Y no debe tomarse a la ligera tampoco. O sea, no porque sea una persona adulta mayor que ya no está en edad laboral, por ejemplo, pues la sociedad significa que la sociedad va a dejarlo de lado. O sea, no, así no funciona. Porque eso lo podría pensar una persona que está ahorita en sus 30, pero cuando se acerque a sus 60 va a decir, ay no, ¿por qué decía eso yo cuando estaba treintón? Es importante que lo veamos como es, o sea, es una problemática también. Y lamentablemente la depresión en adultos mayores no se trata con el mismo ímpetu, ¿no? Con el que lo tratamos en adultos de edad media o en adolescentes. ¿Por qué? Porque también tenemos esa cuestión de que los adultos mayores sí tienen también cierta reticencia a buscar ayuda. O sea, eso también sí es cierto, pero no significa que lo vas a dejar ahí nada más, o sea, sufrir porque se niega, ¿no? A aceptar su problema. O sea, es importante, es como en todos los trastornos también que ya lo hemos hablado, se trata de una red de apoyo y de buscar el mejoramiento, ¿no? Y Híjole, algunos, y diga, en los adultos mayores, Benjamín, bueno, yo creo que también aquí hay que tener otro factor, y es que eh, el mayor impacto y que luego se convierte en problema de salud pública, y de hecho se considera que la depresión va a ser
va a ser un problema grave de salud pública. Y ahora seguramente se va a sumar la ansiedad, eso se los puedo firmar. Sí. Sí, vas a ver, vas a ver que se va a disparar. Eh, que como si empiezan las personas en edad productiva a tener problemas del estado anímico y aumenta la cantidad de personas con depresión, donde va a pegar, pues es a lo que le duele a todo el capitalismo puro y duro, ¿no? Que es a Sí, la producción. Y exacto. como los adultos mayores ya no están en una actividad productiva continua, ¿sale? Directamente el sistema de salud como a no atenderlos y tienden como que a normalizar de que un adulto mayor pase por periodos en los que ya no disfruta las cosas y dice, no, es normal porque ya no puede, ya batalla para ver y todo eso. Bueno, pero no es No es normal que normal, sí. esté en una tristeza, en una apatía, con pocas ganas de vivir y esto. Eso no tendría que ser normal. Es que nos tenemos que enseñar a vernos que no es normal estar mal. ¿Vale? No, eso no es normal. No es Sí, no. normal que estemos sintiéndonos tristes la mayor parte del tiempo. No es normal que dejemos de hacer cosas que antes nos gustaban y que de repente ya no las disfrutemos. No es normal que estemos pensando que no vale la pena vivir. Todo eso hay que sacarlo del punto de lo normal. Yo pensaría que lo normal es que cuando llegue algo así o cuando nos llegue una idea de que ya no queremos vivir, o nos llega una idea de que no estamos haciendo las cosas bien, o nos llega una idea de que hemos hecho muchos errores, que tenemos culpa por algo, ¿vale? Yo diría que lo normal ahí tendría que ser, y en eso sí le pedimos apoyo a todo el mundo, ¿vale? Que con eso hagamos algo, ¿no? O sea, que si nos damos cuenta que no podemos, que estamos sintiéndonos tristes, empecemos a ver qué es lo que pasa con nosotros para ir regresando a tener un buen estado anímico. Y que también aquí, por ejemplo, los síntomas, estoy aquí, vaya, es muy fácil al parecer confundir los síntomas de la depresión con otro tipo de situaciones sí, o problemáticas que puede enfrentar el adulto mayor. Por ejemplo, o sea, los síntomas de depresión en adultos mayores son, por ejemplo, problemas de memoria o cambios en la personalidad, dolores físicos, fatiga, pérdida de apetito, problemas de sueño o pérdida del interés sexual, que no son producidos por una enfermedad o medicamento, que ahí es donde también se complican un poquito las cosas al parecer. O sea, sí es a lo mejor menos evidente, o sea, son a lo mejor más de escarbarle, ¿no? Pero siguen estando ahí presentes, o sea, y es muy fácil hacer un estudio acerca de esto también. ¿Por qué? Porque así como van al médico para tratarse no sé, le duele la espalda, le duele la cadera, pues igual con estos problemas, o sea, por ejemplo, querer quedarse en casa con frecuencia en lugar de salir a socializar o hacer cosas nuevas, que es, por ejemplo, nuestra problemática viene a raíz, digámoslo así, del capitalismo. Pero la imagen del capitalismo es que en tu edad adulta mayor, o sea, cuando eres un adulto mayor que está entrando a la vejez, ya estás retirado, ya estás fuera de tu edad laboral, pues se supone que es cuando te dedicas, según el capitalismo, a viajar y a conocer cosas nuevas y a aprovechar, ¿no? Todo esto que, que trabajaste, ¿no? Todo lo que ya trabajaste es cuando vas a disfrutarlo, ¿no? Y Bueno, eso no aplica en México, porque la sí, mayoría de los adultos mayores exacto, tienen unas pensiones bien bajitas. Sí. exacto. Y también, por ejemplo, encontramos aquí que regularmente, especialmente, perdón, en hombres mayores, se presentan las ideas suicidas o sentimientos suicidas. Y eso también es muy importante porque vemos, por ejemplo, que la fatiga, la pérdida de apetito, los problemas del sueño, o sea, estamos hablando ya de adultos mayores, no luego de una ancianitud, ¿no? Luego, pero pues un adulto mayor empieza a ser adulto mayor en los 55, ¿no? ¿Es algo así? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía ¿Seguro? aguántenos hasta los 60, 65. No Ya me los sé, quieres no poner. sé. Ahí había unas Ya me... regulaciones muy raras que yo vi con AMLO. Pero bueno, Sí, bueno, se considera que la entrada a la tercera edad es a los 60 años. digo, y no estoy tan claro, ¿no? Tan versado de qué tan
a qué edad, ¿no? Se pierde el interés sexual, pero, o sea, también lo vemos como algo muy común, ¿no? En esta, pues, ¿no? En esta época de la vida. Bueno, fíjate que una vez una paciente, bueno, más bien, la esposa de un paciente con Alzheimer me decía así hasta con un tanto cuanto de pena, ¿no? La sexualidad del adulto mayor también ha tenido muchos estigmas, muchos mitos y demás. Sí, Y, mucho tabú. y entonces ella decía, bueno, es que pues mi esposo ya con lo que le está pasando, dijo, en algo se modifica o el tratamiento tiene algo que ver. Yo le digo, no, en absoluto no tiene nada que ver. Digo, y le decía, la sexualidad y la vida sexual activa, siempre que sea en consentimiento y ambos lo disfruten, vamos, no tiene por qué tener un límite. Exacto. Entonces, la paciente, bueno, más bien la esposa del paciente, eh, se, me agradecía mucho, ¿no? Porque decía, es que me costó mucho platicarlo, me costó mucho, dice, dice, porque pues luego yo decía, no, pues es que ya estamos muy mayores y esto. No, vamos a ver, si usted lo disfruta, si lo disfruta su esposo, no tiene por qué ser una caída, ¿no? Sí. Sí suelen luego tenerse, sobre todo y en los cuadros depresivos en general, durante toda la vida, también se ve afectado eso, lo que se llama la libido, ¿no? El apetito Sí. sexual se puede ver afectado. Y es otro de los signos que comentabas hace rato. Igual pasa con los adultos mayores, pero igual volvemos a lo mismo, ¿no? No tenemos por qué considerar normal de que ya no se tenga una bajada, ¿no? Yo creo que esto es parte también de la decisión y de los gustos y costumbres que cada persona va teniendo. Sí, ¿no? Y que a final de cuentas no dejamos de ser animales. O sea, los leones, hasta que los matan o se mueren, siguen teniendo sexo. O sea, así funciona el reino animal también. Digo, y este tabú que se le impone, digo, lo vemos muy bien reflejado en esta idea, ¿no? De que al ser adultos mayores ya no sienten placer sexual o deseo sexual. Sin embargo, en las películas o series hollywoodenses que consumimos, pues es muy gracioso, ¿no? O sea, suele ser ese chiste de, sí, pues sí, los viejitos ahí en los asilos, ahí andan aventurándose, ¿no? Y cosas así. Y es también esa cuestión del estigma, ¿no? Del tabú. Sí, de esas cosas de las que hay que ir eliminando de la conversación de las personas, ¿no? El tener que limitar, por ejemplo, al adulto mayor a que siga manteniendo los placeres, ¿no? Yo digo que siempre todo va en función de que sea dentro de un marco que no afecte a las demás personas. Sí, Yo creo que eso es lo principal. sí, o algo saludable, que mientras sea saludable para ellos y disfrutable, hagan lo que quieran, ¿no? O sea, así funciona básicamente, ¿no? Pero pues el capitalismo, ¿no? Este episodio se trata de hablar mal del capitalismo también. Sí, también se puede. Y eso es relativamente fácil. No, y que también el otro día platicando con Carla Valdés, por ejemplo, ya estuvo aquí Sí, con nosotros también platicando de suicidio, ¿no? Llegamos a la ajá. conclusión llegó ella y me la platicó, ¿verdad? Con otro colega, me parece, o con una colega, no recuerdo bien la historia, pero de que nuestra profesión parece ser muy capitalista porque se trata de trabajar todo para encajarlo al final en una normalidad, ¿no? En una normalidad social muy capitalista. Digo, no está. Sí, no, A mí me suena un poquito más socialista en cuanto a caracterizarlos, ¿no? Todos son esto y todos son esto y todos son esto y así deben ser. Pero también, o sea, tiene sus toques capitalistas, ¿no? Como cualquier ciencia humana. sí, sí, porque acuérdate que luego, como se supone que eh, todo trastorno, y es que se supone que todo trastorno iría en contra incluso de la especie, y entonces pareciera Sí, que la especie también está más dada a que el hecho de que sigan circulando y consumiéndose cosas
serían signo de avance. Eso es muy cuestionable, pero sí, es una parte que pareciera que la misma, y yo creo que prácticamente todas las profesiones van a caer en ese Sí. patrón de consumo, sobre todo es patrón de consumo. ¿Cómo vas, Jared? ¿Ya estás ardiendo de ira porque estamos hablando mal del capitalismo o estás feliz porque estamos atacando y glorificando al socialismo? No, 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 no Estoy tanto como neutral, la verdad. tampoco, pero Estás neutral. Sí, un poco. Un poco. ¿Por qué? No, en realidad sí, porque pues es parte del propio contexto en el que se maneja la propia psicología. O sea, pues si hay psicólogos en sistema socialista o en capitalista, pues lo van a regresar al propio contexto en el que estén manejando. Ay, Jared. Tenías que decir algo horrible del gobierno o algo así, perdón. Perdón, no te llegó el memo. Pero pues sí, parece ser que muchos de los trastornos se van permeando conforme va avanzando la especie también. O sea, no se presentan los... Digo que también es mucha cuestión ahí de subjetividad, ¿no? De, no sé, por ejemplo, pues al platicar con personas nacidos en los 40, por ejemplo, platican de, no, en mis tiempos no había gays o no había locos o no sé. Era como que, ok, sí, pero a lo mejor, pero también tienes que entender que la población era mucha menos, el acceso a la información era mucho menor, la velocidad de la información y de enterarte de las cosas que pasaban, pues también era mucho más lenta. O sea, es normal. Digo, sí va subiendo, pero también va subiendo la población. O sea, siguen siendo... deberíamos seguir manejándonos por porcentajes más que por números, ¿no? Y cantidades. Pero, pues, capitalismo, ¿no? bueno, Maldito y es que aparte capitalismo. también tenemos muchos, nos llegan luego un montón de ejemplos de todos lados, ¿no? Y nos bombardean con un montón de cosas. Eh, Incluso luego hay personas que van a modificar su estado anímico derivado, por ejemplo, de un grupo de noticias o de un grupo o de una serie de publicaciones que hayan visto en redes sociales. Y puede modificar, o sea, puede impactarse su estado anímico, por ejemplo, por ver que alguien publica que anda de vacaciones, que le fue muy bien y eso, y luego cuando lo compara con su expectativa, dice, ucha, pues yo no salgo de aquí de la cuadra, ¿no? Sí, Y entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, tal y eso. Y a lo mejor en las épocas de nuestros abuelos, en la época de nuestros padres, eh, pues al no haber todo este intercambio de información o al no haber todo este tipo de estímulos, pues la gente muchas veces no se lo plantearía, ¿eh? Pero yo digo que también pudo haber un montón de personas, ¿vale? Pudo haber un montón de personas que estaban en afectaciones de ese estado anímico, ¿vale? Y no, vamos, como pues prácticamente no había forma de publicarlo, ¿no? O sea, sí. lo pasaban solos o incluso aumentaban a lo mejor su ingesta de alcohol y todas estas cosas, ¿no? No sé si de pronto, eh, si de pronto al platicar con alguien que ha estado, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, y uno de los temas que luego es recurrente en ese tipo de grupos tiene que ver con el estado anímico, tiene que ver con lo que piensan de sí mismos, tiene que ver, incluso muchos de ellos seguramente estarían en un cuadro depresivo que intentaban luego sacar o que intentaban manejar a través de la ingesta de alcohol, Sí. ¿sí? Porque al momento de tomar alcohol podían desinhibirse para poder llorar, para poder, hacer una expresión emocional que estando sobrios no se permitían. Sí, suele... Es que la comorbilidad también es muy importante, creo yo, porque por ejemplo, ya lo mencionaba usted con, con que con el ejemplo de los niños con TDAH. O sea, sí, o sea, llegaron por el TDAH, pero no sabemos que el TDAH, por ejemplo, digamos, se desarrolló porque, no sé, hubo maltrato familiar o alguna situación y se desarrolló, no sé, una depresión o se desarrolló no sé qué, vaya, digámoslo así. Y
Y luego la comorbilidad hizo que se desarrollara un TDAH, por ejemplo. O sea, y creo que también esto es algo importante aquí porque también ya lo iremos platicando a través de los episodios cuando hablemos de ansiedad y cuando hablemos de suicidio, que depresión, ansiedad y la ideación suicida o las ideas suicidas están siempre muy relacionadas las tres. O sea, regularmente, digo, no quiero spoilear tanto, pero cuando se presenta una depresión, puede o regularmente se presenta una idea suicida en los síntomas. Cuando se presenta ansiedad, también regularmente se presentan ideas suicidas en los síntomas. Y cuando se presenta idea suicida, puede ser por comorbilidad de ansiedad o de depresión, o puede ser también por otras cuestiones, digo, que ya lo iremos viendo aquí, por ejemplo. O sea, la depresión, por ejemplo, las causas, como todas las enfermedades y todos los trastornos, no tienen una causa exacta. Digo, depende de diversos factores, digo, diferencias biológicas, por ejemplo, ya que, bueno, eso es lo suyo, ¿no? De las diferencias biológicas en cuanto al cerebro, ¿no? Y la química del cerebro. Pero, pues sí, en diferencias biológicas, por ejemplo, la importancia es que pueden presentarse algunos cambios físicos en el cerebro, eh, y con la química del cerebro también, digo, los neurotransmisores pueden verse aquí diferentes o me imagino que en niveles distintos tal vez. Sí, la idea es esa, haz de cuenta que en la, Sí, no, ahora no es sí lo que mío, no es lo mío sí, la no psicobiología. arrepientes. Oh, yo pasé con 70 y dije adiós, no vuelvo a acercarme al cerebro. Bueno, es que lo que, fíjense que lo que parece que, y bueno, dentro digamos, de la propuesta a nivel neurobioquímico para la depresión, pues el descubrimiento de la serotonina hizo que empezaran a plantearse tratamientos que le pegaran a ese neurotransmisor, ¿vale? Sobre todo a la serotonina. Y de hecho luego en algún punto ese lo han pasado como que es el químico de la felicidad, ¿no? O sea, pensando que a Sí, mayor cantidad de serotonina, el estado anímico está mejor. Eh, sí, digo, ese es uno de los factores, ¿eh? Ojo, no es unitario, porque me pareciera que no es unitario, ¿no? Porque uno diría, pues entonces estaría muy fácil. sí, Nada nomás más tomamos identificamos, serotonina y ya. ¿sí? Identificamos en qué nivel está la serotonina y en qué nivel debería estar, y entonces a todos los llevamos con un tratamiento a que esté la serotonina en esos niveles. Pero pues no, no suele transcurrir así, ¿sale? Porque además de los niveles de serotonina que tengamos, también otro neurotransmisor que es más de sectores anteriores y de ganglios basales, que es la dopamina, también luego se involucra como para hacer toda esta parte del autoconcepto, ¿vale? De lo que piensas de ti mismo. Sí, Y entonces todo eso, haz de cuenta que se va moviendo como que a la par, ¿no? Pero sí pareciera que luego hay algunos pacientes que van a estar más beneficiados o que van a tener mayor mejoría con el tratamiento farmacológico, pero también hay pacientes que van a tener mayor mejoría con el tratamiento, por ejemplo, de psicoterapia. Por eso luego siempre se recomienda que mejor, o sea, que sea combinado, ¿vale? O sea, que se lleve tanto psicoterapia como el tratamiento farmacológico y para todas las edades, ¿eh? Yo creo que también en esto hay que irle quitando el estigma a los fármacos para el estado anímico, siempre que sean puestos por un especialista, sí, eso es importante, pero hay que quitarle el estigma de que si te van a hacer adicto, que si luego son entrada para otras drogas, que si luego vas a estar dependiente todo el tiempo de la sustancia. No, eso ya cada vez, o que si por ejemplo te va a afectar hígado, riñones, es luego también una de las cosas que, sobre todo luego que las personas suelen tener a ver, pues sí, me voy a estar tomando el tratamiento y no me va a dañar el hígado, no me va a dañar los riñones, no me va a hacer más propenso a otra cosa, ¿no? sí, ¿Sale? Gran parte de los tratamientos es en lo que van mejorando, en que sean más tolerables para el organismo y que pues den mejores resultados.
pero eso también, gran parte se va a buscar combinar con la terapia psicológica, ahora sí que la que mejor le acomode, porque eso también hay que decirlo, dentro de las terapias para la atención de la depresión, si bien nosotros vamos a decir, a lo mejor estamos más apegados a ver cosas de terapia cognitivo-conductual o de terapia racional emotiva, o incluso hasta cosas que tienen que ver con el discurso, ¿vale? Y a lo mejor dices, bueno, en un psicoanálisis a lo mejor no, pero mucho depende del paciente. Sí, Yo digo que en esto sí, conforme el paciente siente que se adapta y le va resultando mejor. Hay personas que han llevado su cuadro depresivo al contexto de la terapia psicoanalítica y les ha ido bien, ¿vale? Y han mejorado y algunos que lo han combinado con fármacos y ya está, no es tampoco existe, no es que esté peleado, ¿no? Incluso cuando hay herramientas o cuando es una terapia gestalt o cuando es terapia familiar y estas cosas, vamos, terapia sistémica, pueden tener buen pronóstico. sí, porque no sé si se ha topado de pronto así en Facebook o así, circula mucho un dato, ¿no? Que dice que comer chocolate te ayuda a combatir la depresión o cosas así. Ya lo habíamos, por lo que mencionaba, sí, pues es que aumenta la serotonina o estimula esta cosa y no sé qué, y es como que, ok, a ver, Sí, sí, te da serotonina a lo mejor, te ayuda a elevar esos niveles a lo mejor, pero así no funciona, digo, sería muy fácil, ¿no? Curar la depresión sí, pues cómase 2 tabletas de chocolate al día, y dos listo. tabletas de chocolate ya la hizo, ¿no? No, fíjate que luego lo que pasa es que con el aumento de carbohidratos y de glucosa, también aumenta el nivel de energía. Exacto, Entonces, por eso es que luego dicen, bueno, pues si hay una ingesta calórica mayor, pues las personas tienen más ánimo de hacer cosas y por ende entonces reduciría la apatía y la anedonia, ¿no? Acuérdense que lo de eso de anedonia quiere decir que hayas perdido el interés o hayas perdido el placer por las cosas que realizas. Entonces, cuando hay una ingesta de ciertos grupos alimenticios, sí puede tener o sea, puede tener un impacto, pero ojo, no puede ser esa la base del tratamiento, ¿vale? Es parte de, eso sí, a lo mejor, de aumentar la ingesta, aumentar o tener una mejor alimentación, una alimentación más balanceada, sobre todo eso, una alimentación más balanceada. Porque luego suele ocurrir que también cuando hay un chute de estos de azúcar, luego después viene la hipoglucemia, ¿vale? Y entonces en la hipoglucemia es cuando se sienten desanimados, cuando se sienten como adormilados o como que de más bajo nivel de actividad. sí, Otra también cosa es... que iba a mencionar, Benjamín, ahorita que dije, no, que no se me pase, que no se me pase comentar, porque es común en adultos mayores, ¿vale? Es común en adultos mayores. Eh, un adulto mayor que tiene un estado anímico bajo y estas cosas, y tiene así síntomas que luego no son, vamos, que no son de gran, que no generan mucho problema, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer con ese adulto mayor es revisarle la glándula tiroides, ¿vale? Sí, Si van con el médico le tendrá que pedir un perfil tiroideo, porque muchos de los cuadros que en apariencia pueden ser depresión son más bien hipotiroidismo. sí, y El que... hipotiroidismo, pues ya saben, va un tratamiento y este tratamiento lo pone el médico, que es levotiroxina, Sí, y con ¿vale? Algunos pueden tener una recuperación de su estado anímico, pero ojo también, eso es una parte, ¿vale? Eso es una parte. sí. Entonces, sí hay que revisar también diferentes cosas sobre todo luego tratando de esos adultos mayores, el checar cómo anda funcionando la tiroides es vital para poder diferenciar si se está en un episodio o en un cuadro de depresión o no está en depresión. Digo, porque también aquí dentro de las causas tenemos las causas hormonales, por ejemplo, Ujú. que pues pueden presentarse durante el embarazo y después del embarazo, incluso durante el embarazo, ¿no? Eh, Igual, problemas de tiroides, como ya lo mencionó, la menopausia y algunos otros trastornos hormonales, por ejemplo. O sea, no sé por qué no tengo el dato, ¿va? Pero
al momento de, por ejemplo, someterse a un tratamiento hormonal de cambio de género, por ejemplo, de cambio de sexo, tal vez pueden presentarse algunas cuestiones depresivas a lo mejor. ¿Por qué? Porque también es una cuestión hormonal. Digo, y entra aquí, y también eso debe estar muy controlado y debe llevarse pues con un acompañamiento. Incluso tenemos aquí también los rasgos hereditarios que también son importantes, ya que pues parece ser más frecuente la depresión en personas cuyos parientes consanguíneos también han tenido este trastorno. Entonces, igual que el alcoholismo y todas estas cuestiones, los rasgos hereditarios de personas que sus consanguíneos han sufrido alcoholismo o así, pueden generar depresión tal vez. Es importante también aquí tener esta informacioncilla, ¿no? Bueno, ya lo mencionamos aquí también, cómo se trata, ¿no? La depresión, y por lo general son a través de fármacos y de una terapia, o sea, de estar llevando terapia y fármacos. Y bueno, todo esto también, como ya se ha mencionado en cada episodio, todo esto es cuestión de ir con el profesional de la salud, ya sea psicólogo o psiquiatra y su médico general también, o sea, hacer un equipo, una red de apoyo médica, vaya, clínica, llamémosla, donde estos tres personajes, ¿no? Pues le ayuden, ¿no? O sea, lleve una terapia correcta y sea consciente también su psicólogo de qué fármacos está tomando, está consumiendo. Su psiquiatra también debe estar pues enterado, ¿no? De qué tipo de terapia está llevando y todo esto para saber también cómo lo están trabajando, y su médico general también saber qué fármacos está consumiendo por parte del psiquiatra para poder hacer esta conjunción, ¿no? De profesionales de la salud en pro de que de pues una mejor calidad de vida. Existen muchos números de emergencia o de tratamiento. Digo, aquí en México pueden llamar, por ejemplo, al 911, me parece, en situaciones de riesgo inminentes. Ya sea, por ejemplo, ya mencionamos que en síntomas desaparecen ideas de suicidios e incluso el suicidio consumado. Entonces, pues el 911 es lo más seguro que hacer. Y, bueno, factores de riesgo ya sabemos, o sea, la afección en la personalidad, baja autoestima, la autocrítica, algunas cuestiones ahí que van más allá, ¿no? Y pues complicaciones, todo, como cada trastorno, pues la comorbilidad, ¿no? Siempre está presente. Y pues no hay mejor manera de detectar y de trabajar este tipo de trastornos o de situaciones que pues yendo con sus profesionales de salud, ¿no? De cabecera, igual que su podcast. Hasta aquí, ¿alguna duda, Jared, hasta ahorita? Pues la verdad es que no, nomás yo estoy poniendo atención porque estoy clavado en lo que están diciendo. Porque estoy dormido. Sí, se me hace que Jared está dormido, ya. Es que qué Sí, de gusto. hecho estoy acostado y tapado y nomás cuando me hablas me levanto. No, no es cierto. Ya cuando me hablas corro a la computadora. No, no, aquí estamos poniendo atención. No, y les digo todo esto porque, y te pregunto porque ya estamos llegando al final de este bonito podcast del día de hoy, porque, bueno, si bien sabemos que pues, la depresión es un trastorno muy conocido, llamémoslo así, entre comillas, pues ya les mencioné también qué tipos de trastorno son o qué tipos de depresión hay. Y pues tratarlos y hablar de cada uno pues sería eterno, ¿no? O sea, hablar por separado de depresión mayor y depresivo persistente y perinatal y afectivo estacional y psicosis y todo esto, pues sería eterno. Así que, pues creo que aquí vamos llegando al final del día de hoy. Nada más recordándoles que cualquier problemática que vayan presentando, vayan y busquen ayuda. Es muy importante y no tienen nada de malo nunca. ¿Algo que Bueno, y quieras? sobre todo, ¿sabes qué, Benjamín? Diga, Para diga, diga. sobre todo para ahora sí que el sector de la población que se identifica como masculino, Sí, luego, sí, sí, es que hay que decirlo así, ¿no? sí, sí, sí. El decir, eh, yo soy bien machote y pues Sí. no me permito sentirme así porque eso es de viejas el andar llorando y pues no, o sea, yo creo que el,
el quitarse un poco la idea esta de que por ser hombre no vas a acceder a N número de emociones, Sí, ¿vale? Y no, la verdad es que tenemos que acceder a las mismas emociones todos, o sea, es perfectamente válido. No te hace ni mejor ni peor persona el pasar por cosas como como una depresión y eso. Pues, los trastornos mentales están a la orden del día. Entonces, y eso yo creo que en el punto en el que hablemos de suicidio, vamos a dar incluso con estas diferencias que antes solían llevarse en los estudios antiguos, separábamos siempre hombres, mujeres, nada más, ¿no? Y entonces yo creo que ya ahora en estas épocas, eso hay que ir ampliando ampliando la base, sí, porque la forma en la que se vive el estado anímico desde una perspectiva machista, eh, tiene muchas, o sea, tiene muchas complicaciones, incluso hasta para poder entrar al tratamiento, decidirse al tratamiento, ¿vale? Ahí tenías a Pedro Infante, invariablemente si algo le pasaba se ponía triste, se ponía a pistear, ¿verdad? sí, Y se iba a la cantina a llorar porque se murió la abuela y era la única forma en la que luego lo manifestaba, ¿no? Entonces, bueno, se valía también sentirse triste sin tener que tomar de esa sin manera tener o que sin tener ahogarte en que, alcohol. sí, mostrar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que también es invitación para todos los hombres o para todos los machos, ¿vale? Que también reconozcan que pueden estar impactados su estado anímico y que también está bien pedir ayuda y que también está bien decir me está pasando esto, ¿no? Que no te va a hacer ni menos hombre, ni te va a hacer más hombre tampoco, ni te va a hacer más macho o menos macho, ¿no? Y es algo en lo que tienes que trabajar en ti mismo. Exacto. Y sí, digo, es importante porque, pues sí, este estigma está muy permeado, ¿no? En nuestra sociedad y más en la sociedad mexicana. Pero pues también parece que el panorama va también enfocándose un poco a dejar de, ¿verdad? Entonces también estamos orgullosos, ¿no? De que proyectos así como este puedan ayudar, ¿no? A trabajar ese estigma y a seguir avanzando, ¿no? Jared, ¿algo que quieras agregar el día de hoy a todo lo que dijiste? Sí, al monólogo que ¿Cómo? es, al monólogo que me aventé hace Ah, rato. sí, sí, sí. No, pues ahorita que hablan va más generalmente de la salud mental y refiriéndome ya más específicamente aquí, pues es algo que todavía lamentablemente tenemos muy estigmatizado, porque como ustedes mencionaron, la gente no pide ayuda, no nada, y pues por algo Saltillo es de las ciudades con más suicidios en nuestro país. Sí, Y eso se nota porque pues es suicidio casi a diario aquí en la ciudad. Por ejemplo, ayer hubo otro, no sé si llegaste a ver la noticia, el del Zarape. sí, lastimosamente. Y entonces es por lo mismo, la gente no pide ayuda o los que, más que nada los jóvenes, porque los papás dicen, no, pues tú estás joven, ¿de qué te vas a preocupar? Si estás joven no tienes nada de lo por qué sentirte mal. Y muchas veces es por lo mismo que la gente mejor no dice nada y se queda callada y intenta solucionar todo por su propia mano. Así es, lastimosamente vivimos en este mundo aún, pero gracias a que vivimos en este mundo es que podemos buscar mejorarlo. Muchas gracias, Jared, por estar aquí conmigo un día más. Muchas gracias, maestro de Yabó, por estar con nosotros también un día más, engalanando esta mesa ambos. Nada más que recordarles a ustedes los que nos escuchan, síganos en nuestras redes sociales, La Caja de Pandora Podcast en casi todas. La Caja de Pandora 68 me parece en Twitter. Ya la otra semana me aprendo bien estas porque ya no quiero meter el corte de redes. Activen las notificaciones, activen la campanita, denle like. Eso nos ayudaría bastante a llegar a más gente. Y si les gusta lo que hacemos, pues nosotros estamos bien servidos con eso. Muchas gracias y nosotros somos la Caja de Pandora. Y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Vámonos.